la observación. Entonces, esta ANOVA, que es por sus siglas en inglés, este análisis de varianza es una técnica estadística basada fundamentalmente en el hecho de la variabilidad total de una población o conjunto de datos, y que es la resultante de las variabilidades parciales debidas a los factores de variación, y fue desarrollada por Ronald Aylmer Fisher, ¿sí? Por eso les decía yo que el día de hoy tuvieran a la mano sus tablas de Fisher. Las técnicas iniciales del análisis de varianza, que fueron desarrolladas por el genetista Fisher en los años de 1920 y 1930, y es algunas veces conocido como ANOVA de Fisher o análisis de varianza de Fisher, y se usa la distribución F de Fisher, también así se llama esa tabla, como parte del contraste de hipótesis. Entonces, les comento que esta técnica fue desarrollada a través de la observación y por Fisher. Bien. Los antecedentes de este análisis de varianza, bueno, pues recuerden que como antes todo se basaba en la observación, esta investigación se hizo en agricultura, en donde tenían sus parcelas de tierra y dividían a la tierra en diferentes partes, en donde a cada parte se le daba un tratamiento diferente, un tratamiento como un fertilizante o un fumigante, y entonces observaban si a esa parte de tierra que había sido tratada con un fertilizante, qué variación tenía o cómo salía su producto. ¿Sí? Entonces, es por esto que en la agricultura se desarrolla este análisis. Y es de ahí, de la agricultura, que se toma la palabra tratamiento. Aquí también en ANOVA vamos a utilizar esa palabra de tratamiento. Y esta se puede definir como la causa o fuente específica de variación de un conjunto de datos. El procedimiento para comparar más de dos medias poblacionales se conoce como análisis de varianza. Por sus siglas en inglés, Analysis of Variance, le vamos a llamar nosotros ANOVA. Entonces, aquí ya no vamos a ver solamente una variable, aquí ya vamos a comparar más de dos poblaciones o de dos medias de variables aleatorias, ¿no? Entonces, este análisis de varianza es para muestras independientes. Bien, el método de ANOVA unidireccional también se le conoce a este análisis de varianza, y este nos permite detectar que los resultados obtenidos se deben a efectos de los tratamientos o son debidos a causas aleatorias. Es decir, si el maíz creció muy grande y muy bonito, queremos ver a qué se debe esta variación. Si al fertilizante, que es al tratamiento que se le dio, o a variables externas, como puede ser que hoy haya llovido más, o a lo mejor que bueno que el abono, el fertilizante sí estuvo más vitaminado, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde entran estas variaciones. Bueno, ANOVA unidireccional consiste en contrastar una hipótesis nula donde todas las medias poblacionales son iguales. Así siempre lo vamos a plantear frente a la hipótesis alternativa, y la vamos a plantear como que al menos una de las
las medias poblacionales, pasos de prueba de hipótesis que habíamos ya aprendido. Pero ahora la hipótesis alternativa siempre la vamos a plantear como que al menos una de las medias es diferente, medias son iguales. Así escrito, o podemos poner mu1 es igual a mu2 igual a mu3 igual a mu4, y la hipótesis nula se plantea así escrito: al menos una de las medias poblacionales es diferente. Aquí no van a tener problema porque siempre va a ser este mismo planteamiento. Y bueno, la metodología. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Bueno, pues vamos a analizar la variación entre muestras, que la vamos a simbolizar como BCX, y la variación al interior de las muestras, que va a ser BCY, utilizando para esto y como tal permite comparar dos o más medias poblacionales. El mu3 igual a la mu a la k, y la hipótesis alternativa quedará planteada como al menos, puede ser al menos una media o al menos dos medias dejan, al menos una media es diferente. Pero, por ejemplo, si todas las medias te marcan 30 y una te marca 25, entonces lo toman como si fueran dos medias, una de 25 y otra de 30. Y hay libros donde dicen al menos una media es diferente. Entonces, para efectos de nosotros, lo vamos a poner como que al menos dos medias son diferentes. Tenemos dos, que son que todas las poblaciones implicadas son normales, que tienen la misma varianza, y las muestras se eligen de manera independiente. Esos son los supuestos que vamos a tener. Bueno, vamos a ver la variación intermuestral, que es la variación entre las muestras intermuestrales. Son, por ejemplo, tenemos la tierra, la dividimos en dos, un maíz que está grande y un maíz que está pequeño. Vamos a ver qué variación hay intermuestran entre de estos maíces que crecieron grandes, ¿por qué uno creció más que los otros? A ver, permítanme. Dafne nos dice que se está trabando. Creo. Perdón, chicos, es mi internet, creo, otra vez. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Y ahora sí me escuchan, muchachos? Ok, gracias, Kevin. Bien, entonces les decía que hay libros donde plantean la hipótesis alternativa
como que al menos una diferentes. Y entonces les decía que la hipótesis nula ya se trabó de nuevo. Justicia. Ok, la hipótesis nula se va a plantear siempre como que la μ1 es igual a μ2, igual a μ3, igual a μ a la n. Bien. Entonces, para realizar este análisis, partimos de unos supuestos. El pendiente. Vamos a ver la variación intermo que es entre las muestras, y esto se debe a efectos de los diferentes tratamientos, y la variación intramuestral, que es dentro de las muestras y que esta se debe a efectos aleatorios. ¿Sí? Les decía que en la intermuestral es cuando dividimos a la tierra en dos partes, pero una tiene fertilizante y el otro no. Entonces, ¿qué variación hay entre estas dos muestras? Y por eso esa se llama intermuestral. Pero la variación intramuestral quiere decir dentro de las muestras, es decir, si tomamos solamente a la porción de tierra que pusimos fertilizante, porque dentro de el fertilizante no todos crecen de la misma manera. Hay unos que crecen mucho y hay otros que crecen poquito. Entonces, ver a qué se debe esta variación y si es por los tratamientos o por causas de efectos aleatorios. Para nosotros determinar ANOVA tenemos un cuadro que más adelante les voy a dejar copiar para que lo tengan. Entonces vamos a utilizar nosotros este cuadro y vamos a ir resolviendo las fórmulas que van a ir apareciendo. Va a ser la fórmula, la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de x de cuadrados y esa es la variación no explicada. Otra vez se está trabando. Uy, qué caray con esto. Bueno, me voy a ir más despacito para que no se trabe tanto. Bueno, para tratar de que me entiendan. Nosotros vamos a desarrollar esta fórmula en donde va a ser SCT es igual a SCX más SCY. Es la suma de cuadrados totales o la variación. Ahorita yo sé que les estoy hablando en chino, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Para el valor de f calculado, utiliza la siguiente expresión. Va a ser SCX entre SCI, que es la suma de cuadrados internos, entre n mayúscula menos k, y va a ser la variación no explicada o variación intramuestral. Entonces, las fórmulas para resolver ANOVA son estas tres que tenemos aquí. Pero la primera que vamos a resolver va a ser esta, en donde tenemos que va a ser la suma de CI al cuadrado entre n minúscula i
menos t al cuadrado entre n mayúscula. Esta CI es la suma de elementos de la columna I, la suma del esquema que les mostré y que les dije que más adelante la vamos a ver. NI es el número de elementos de la columna I. T es la suma de todos los valores de la columna I. Y N mayúscula es el número total de observaciones. Observen que aquí tengo N minúscula y acá N mayúscula. Entonces, ahorita no hay necesidad de que copien. Les voy a explicar y luego ya copian. Luego, la segunda fórmula que vamos a utilizar es esta. Esta es la 2. Esa va a ser la 2. Y entonces, esa va a ser la suma de cuadrados totales, que es igual a la doble suma de x al cuadrado y j menos t al cuadrado entre n mayúscula. La doble suma de x y j al cuadrado es la suma de todos los valores y j de x mostrados en el esquema inicial. Ahorita les explico esto. Y luego la tercera fórmula que vamos a utilizar es esta, que es con el valor obtenido para SCX, se puede calcular SCI. Y entonces SCI va a ser igual a la suma de cuadrados totales, es decir, a lo que nos salga en la fórmula 2, menos la suma cuadrada de las muestras, entre las muestras, que es SCX. Pero bien, ahorita les digo, no copien, escuchen solamente la K, que es la. Entonces, las varianzas, es decir, los cuadrados entre muestras y la variación de cuadrados al interior de las muestras, se obtienen de las variaciones SCX y SCI. Se dividen entre los grados de libertad correspondientes y entonces la F crítica, la F de tablas, la vamos a calcular con la variación BCX entre BCI. Y luego vamos a tener un cuadro que se le llama el cuadro o tabla resumen, en donde vamos a tener la fuente de variación, que puede ser entre muestras, es decir, SCX, que lo vamos a utilizar también como un numerador. La variación dentro de las muestras, que va a ser SCI y que se utiliza como denominador, y las sumas totales. Y entonces aquí sí vamos a poner SCX, SCI y SCT. Necesitamos los grados de libertad. Aquí vamos a poner los grados de libertad para el numerador, se calculan con K-1. K va a ser el número de tratamientos que vamos a tener. Para el denominador va a ser N mayúscula menos K, es decir, el número totales, los grados de libertad totales, va a ser N mayúscula menos 1. Cuando nosotros hagamos la división de la suma de cuadrado entre los grados de libertad, vamos a obtener hagamos la división de SCI entre los grados de libertad, vamos a obtener BCI. Para F calcular, desarrollar BCX entre BCI, es decir, esta entre esta, y me va a dar el valor de F calculado. Y bueno, el valor de F crítica nosotros lo vamos a determinar con las tablas. Bien. Y bueno, ahí vamos a tener un ejercicio que voy a dejar de compartiendo el ejercicio. Recuerdan que les comenté que ojalá que fuera posible que el día de hoy tuvieran a la mano
tuvieran a la mano su Excel o su cuaderno y su calculadora para ir haciendo para ir haciendo los cálculos. Pero permítanme. Que esa tabla no es. Voy a poner tabla. Ahora sí. Esta sí. Y entonces este ejemplo lo vamos a ver. Dice, existen 3 tipos de programas de entrenamiento denominados A, B y C para los obreros de una fábrica. Se toma una muestra de 14 obreros y se agrupan en 3 categorías y los resultados obtenidos se expresan en la tabla. Se quiere determinar con un nivel de significación del 5% si existe o no diferencia entre los programas impartidos. ¿Sí? Entonces, son 3 programas, aquí los podemos ver, el A, B y C. Estos programas les vamos a llamar tratamientos porque son categorías. Entonces, recuerden que K significa categorías o tratamientos. Y entonces los resultados de estos tratamientos los tenemos aquí. Aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues aquí en el esquema, este es el cuadro esquema. Vamos a hacer la suma de estos 3. La suma de 85 más 80 más 82. Entonces, saquen por favor su calculadora y vamos a ir resolviendo estas operaciones. Entonces, vamos a resolver la suma de 85 más 80 más 82 y esta suma me da 247. Luego, vamos a hacer la suma del renglón, que es que Luego hacia el mar, otra 78 y 90. Igual para el renglón número 5, observen que aquí no hay información. Entonces, aquí no le podemos poner 0 porque el 0 me afectaría. Entonces, se queda vacío. Es 82 más 88. Nada más. Vamos a hacer la suma de estos 2 elementos. Y entonces tenemos 170. Bien. Ahora, observen que en el siguiente renglón yo tengo SCI. SCI es la suma de la columna I. Entonces, ahora vamos a sumar aquí 85 más 72 más 83 más 80. Entonces, esa columna nos va a dar un total de 320. Como aquí en el quinto renglón no tengo nada, pues ahí eso no lo sumamos. Luego, en la siguiente columna vamos a sumar 80 más 84 más 81 más 78 más 82. Y esa va a ser la suma de esa columna, la columna B, y nos da un total de 405. La columna C, igual vamos a sumar 82 más 80 más 85 más 90 más 88 y nos da un total de 425. Ahora, ya tenemos todas nuestras columnas. Ahora vamos a sumar el renglón de CI. Y entonces el renglón de CI sería 420
más 405 más 425 y nos da un total de 1150. Este 1150 se los pongo en amarillo porque esto es T. Recuerden que en la fórmula tenemos T mayúscula. Entonces, esto es T. Estos 1150 va a ser T al momento de sustituir en mi fórmula. Luego tenemos N, pero es N minúscula. Entonces, en la columna dato, 72, que sería el segundo, 83, que es el tercero, y 80, que es el cuarto. Por lo tanto, N minúscula vale 4. Para la segunda columna, N minúscula, ¿cuánto valdría? 5. En la siguiente columna tenemos 5 y en la columna C también tenemos N mayúscula. ¿Se me fue? Sí, profesora, no sé si soy yo. ¿En dónde se quedaron? Me están escribiendo que... Ya, otra vez ya los tengo. Yo también sentí como que se fue, por eso pregunté y me contestó Tolentino. Entonces, les decía que N minúscula es la suma de la columna. Entonces, en la columna A tenemos 85, que es el primer elemento, 72 el segundo, 83 el tercero y 80 el cuarto. Entonces, N en la primera columna vale 4. Columna tenemos 5 elementos y en la tercera columna también la X testada, que es la media. Entonces vamos a sacar la media de esta columna. ¿Cómo lo hacemos? Pues como se hace el cálculo de media. Se suman todos los elementos y se divide entre el número de elementos. Entonces vamos a hacer el 320 entre 4. Y ya tengo ahí la primer media de la columna A, que es 80. Para la media de la columna B, vamos a hacer 4. El número de elementos, que son 5, yo hice CI al cuadrado. Yo ya tengo el cálculo de CI acá arriba, que en la primera columna CI me da 320, pero aquí yo necesito CI al cuadrado. Entonces, el cuadrado de 300, vamos a sacar el cuadrado de 320. Entonces, va a ser de
de CI, que son 320 al cuadrado. Y nos da 1402. Luego, para el siguiente, igual vamos a sacar el punto 5 y me da 4025, y para la que sigue vamos a sacar también el cuadrado de 425. Y entonces el cuadrado de 425 es 180.625. Bien, hasta aquí, chicos, ¿no se me han perdido? ¿Saben de dónde salieron los datos? Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente renglón. ¿Qué pasó, Kevin? No, la verdad a mí sí me quedó duda en la N minúscula. No entendí de dónde salió el 5 y el 4 y el otro. Ok, aquí no entendiste de dónde salió el 5. Ajá, los valores sí, no entendí de dónde salieron, la verdad. Ok, aquí tú tienes el elemento que es 72, es el segundo. El número 83 es el tercer elemento y el 80 es el 4. Entonces tú tienes 4. Aquí en el quinto renglón no tienes nada, entonces nada más tienes 4. En la columna B sí tienes todos los renglones, entonces son 5. Y en la columna C también tienes estos 5 renglones, y entonces N vale 5. ¿Sí? ¿Ahora ok, sí, gracias. De nada. Bien. Entonces, ahora vamos con el siguiente renglón. Entonces, la suma es y Ya la perdimos otra vez.